Extendemos nuestras manos sobre nuestro hermano Frank. Padre, estamos reunidos esta noche implorando tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú unjas a este hijo tuyo con una doble porción de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos recibir tu palabra y esa palabra caiga en nuestro corazón y dé el 100 por uno. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a todos ustedes y también a las personas que se unen con nosotros durante la semana para el estudio bíblico. Sean todos bienvenidos en nombre del Señor. Pues comenzamos Ezequiel 19 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así el versículo primero. Ahora tú entonas una elegía por los príncipes de Israel. Comienza así este versículo. Es una elegía. ¿Qué cosa es una elegía? Es un canto fúnebre. Una elegía es un canto que se hacía en esa época, hasta no hace mucho. Todavía en la literatura pues se le llama así, a un lamento fúnebre. Es más lo que quiere decir. Es un término técnico de composición musical, y sobre todo en Israel se hacía con un tipo de ritmo que imitaba a los tambores cuando están tocando funeral. En Israel lo hacían boom, boom, boom. Hacía una pausa, boom, boom. Con ese ritmo lleva, claro que en español pues no se puede hacer igual, pero con ese tipo de ritmo escribe Ezequiel esto, que no es muy común entre la Biblia, porque hayan pues elegías. Con esto Ezequiel quiere expresar la tristeza de Dios por el fracaso de los líderes de Judá. Por eso canta este canto fúnebre sobre sus gobernantes, ante la muerte de todos sus gobernantes. ¿Y sobre quién canta este canto? Sobre los príncipes de Israel. O sea, ¿quiénes son los príncipes de Israel? Se refiere a los últimos reyes de Israel. Aquí el Señor los llama príncipes en lugar de reyes, aunque definitivamente se está refiriendo sobre todo a los tres últimos reyes de Judá. Y luego voy a llamar príncipes de Israel cuando eran más que nada príncipes de Judá, porque Israel eran las 10 tribus del norte que habían desaparecido. Pero parece que el Señor pues se lo quiere dar de Israel como diciendo que Judá era el corazón de Israel, que si Israel se separó de Judá había sido por los pecados de ellos, de sus mismos príncipes. Y esto que va a escribir es un versículo corto. Este canto fúnebre era sobre todo considerando lo mal que gobernaron estos últimos reyes y el juicio que vino sobre el país por culpa de la maldad de los gobernantes. Yo creo que si así tenemos nosotros tema para hacer una elegía fúnebre hoy en día con los gobernantes que tenemos en todos lados, no solo aquí, porque aquí nadie puede ya decir que yo no. Aquí yo creo que podíamos hacer un coro de elegía sin competencia al unísono. Volvemos a lo mismo. Este pueblo, estos gobernantes no tuvieron celo por el pacto que Dios hizo con Israel, sobre todo con el pacto de Moisés, que era que le dijo que iba a preparar la venida del Mesías, esta gente, y que es el centro del Antiguo Testamento. Yo se lo he dicho a ustedes, que el pacto, Dios ha hecho muchos pactos, desde el primero con Adán hasta el último con Jesucristo, pero generalmente cuando se habla del pacto, se habla del pacto de Dios con Moisés en el Antiguo Testamento. Cuando se habla del pacto, uno solamente es como cuando se dice en la iglesia. Cuando tú dices la iglesia, ¿a qué iglesia te refieres? A la católica. Hasta otra gente lo dice. Cuando es otra iglesia dicen, la iglesia bautista. Pero cuando te dicen la iglesia sola, todo el mundo sabe que estamos hablando de la católica, porque inconscientemente lo hacen. Y eso así pasa con los pactos. A pesar que había muchos pactos, cuando en Israel se hablaba del pacto, era específicamente del pacto nacional que hizo Dios con Moisés para la venida de Cristo, para la venida del Mesías. Y sobre todo el otro pacto que era importante en ese momento era el pacto que Dios hizo con David. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con David? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué le prometió Dios a David? Eso.
Acuérdense que yo les dije que hay pactos condicionales y hay pactos incondicionales. ¿Cuáles son los pactos condicionales? Lo que Dios pone en una condición que hay que cumplir para poder poseer el pacto. ¿Y qué son los pactos incondicionales? Son los que Dios no pone condición. Prácticamente podemos decir que un pacto incondicional es una promesa, porque Dios dice algo, pero no exige. Pero se le llama pacto en el Antiguo Testamento. En este caso, el pacto con Moisés, que ustedes creen que era condicional o incondicional. Condicional. ¿Condicional a qué? A los 10, al pacto, a los 10 mandamientos. Y el pacto con David, aprendieron bien, era incondicional, porque él no le puso ninguna condición a David. Le dijo que uno de sus descendencias se iba a sentar en el trono suyo para siempre. Aquí volvimos, lo hablamos la semana pasada, volvimos a esta gran disyuntiva. Si uno de David iba a reinar por siempre, según la promesa del Señor, ¿cómo es posible que ahora con estos últimos reyes que están cantando aquí la elegía, se acabó la dinastía de David? Porque es con este último rey que mataron, que se llevaron a Israel, ¿cómo se llama? Babilonia, y lo asesinaron a todos los príncipes. Ahí se acabó la línea que venía desde David por Salomón, se extinguió, no hubo más ninguna. Entonces, lo que mucha gente en esa época se preguntaría, bueno, Dios hizo una promesa y no la cumplió. Otra gente pudiera decir, bueno, ¿y cómo va a venir ahora el descendiente de David si no hay casa de David? Y lo que vemos por medio de la genealogía de los evangelios nos dice que fue lo que pasó. Si ustedes, un poquito más para acá, empiezo por ahí, pero sigo un poco más para acá. Yo lo estuve leyendo bien esta semana. Cuando vemos las dos genealogías, una es de San Lucas y una es de San Mateo. Cuando tú lees la genealogía de San Mateo pone que Jesús es descendiente de Salomón, de David Salomón, Roboam y toda la línea que terminó ¿dónde? En Babilonia, cuando los mataron a todos. Esa fue la rama que se extinguió. Pero cuando tú lees la genealogía de San Lucas, que se cree, uno está seguro que San Lucas hace la genealogía a través de María, que San Mateo hace la genealogía a través de José, y San Mateo hace la genealogía a través de María. Cuando tú vas a la genealogía de San Lucas, te das cuenta que la genealogía de María no viene de Salomón, viene de Natán. Natán era el cuarto hijo de Salomón. O sea que ven que hay dos genealogías. La de José, ¿por dónde viene? Por Salomón. Y la de Natán, la de María por Natán. ¿Por qué? Porque el Señor dio a través del profeta Jeremías, dio una maldición tremenda a la casa de esta rama de David. Fue una maldición que dio Jeremías para todos los descendientes de esa rama que venía. Y Dios no puede nacer de una rama que tiene una maldición. Jeremías dijo, tu rama se extinguirá de ti, serán malditos todos los que nazcan hasta que no quede ninguno. Dios no puede tomar esa genealogía maldita, por eso que cambia. Y cuando viene Jesús nace a través de qué rama de David, de Natán, a través de Natán, que no tenía ningún tipo de maldición. Por eso que la gente dice los evangelios se equivocaron, una genealogía viene por un lado y otra por el otro. No se equivocaron, es que la explicación es, por eso que hay que estudiarlo, porque si tú no estudias piensas que hay una equivocación. ¿Y cuánta gente se ponen a decir que si José era tío de yo no sé quién? No, nada de eso. El punto fue que Dios no puede nacer de una genealogía que tenga una maldición, como no puede hacer de una mujer que esté en pecado. Eso es tan sencillo. La santidad de Dios no permite que Cristo habite en algo que está manchado por el pecado. Por eso, ¿y por qué vemos entonces esto? Ahora es muy interesante el por qué todo en la Biblia está así. Jesús nace en la carne, ¿a través de quién? De María. Entonces tenemos que María, ¿de qué generación viene? De Natán.
Luego entonces, en la carne Jesús no tenía la maldición que cayó sobre ellos, porque Jesús es hijo carnal de María. Ahora, Jesús no es hijo de José. O sea, no tiene la carne de José. Por eso él tiene reinado a través de Salomón. Porque la maldición esa no es carnal, la maldición esa fue a esa generación que se extinguió. Pero la línea de reinado viene a través de Salomón, porque Natán no tiene línea de sucesión de reinado, la tiene ¿quién? Salomón. Entonces José, como es el padre legal de Jesús, esa línea de Salomón viene y Jesús es heredero del trono de David por José. Ahora, por María es la promesa de David, porque es de Natán, que no tiene maldición ninguna. Mira tú qué interesante estas dos cosas, y tiene que ser así, porque entre Jesús y José no hay ninguna conexión. Luego, entonces no hay maldición de José que caiga sobre Jesús, pero legalmente sí están unidos. Y José sí es de la línea directa de ¿quién? De Salomón, que es la herencia del trono de David. Y hay personas que dirán, bueno, José no es el padre de Jesús. Bueno, nosotros sabemos, no es el padre en cuanto a la carne, pero en cuanto a la ley, José es el padre de Jesús. De eso no hay problema. Cuando la casa de Inglaterra, en el siglo XVI y XVII, la casa de los Tudor se extinguió, ¿a quiénes trajeron? Trajeron unos príncipes de Alemania. O sea que la reina Isabel no es descendiente de los Tudor, es descendiente de esta línea alemana que trajeron cuando se extinguió la casa de los Tudor. Ahora, la reina Isabel es la heredera del trono, ¿sí o no? Sí. Aunque no descienda de los Tudor, porque viene la misma línea. Eso es lo que pasa aquí. No es de la misma raza, no es Jesús, José, no es el padre precisamente de Jesús, pero en la ley José adoptó a Jesús, y legalmente si un rey adopta a un hijo porque no tiene descendencia, ese hijo es el heredero del trono. ¿Cuántas veces en la Edad Media se dio que los reyes no tenían hijos y adoptaban a un pariente, y ese era quien lo sucedía en el trono? Por eso que Jesús es heredero de la casa de David por las dos partes, por la ley y por la carne. Porque si llega a ser heredero por la casa de David por José, entonces no hubiera sido por la carne, porque no tiene nada que tiene Jesús de José carnalmente. Absolutamente nada. Por eso parece un poco complicado. Yo voy a escribir mañana pasado para acabar de fundir la memoria a toda esta gente que leen. Voy a escribir sobre esto, porque de esto no se habla. Entonces puede aparecer una persona y dice, mira, la Biblia tiene error, y ahí vamos nosotros, es verdad que tiene error, y siempre en la Biblia hay que buscar. ¿Ustedes entendieron lo que yo les expliqué, que es un poco enredado? Sí, ¿lo entendieron? ¿Por qué cambian las dos genealogías? Y por qué, aunque cambian las dos genealogías son verdaderas y son válidas. Uno lo hace heredero de David por la carne, y el otro lo hace heredero de David por la ley. Así que Jesús es heredero por donde quiera que tú le des la vuelta. Y aquí vemos también que por Natán, María es descendiente de David, es de la casa de David también María, por medio de Natán. Por eso, mientras un descendiente de David ocupara el trono de Jerusalén, los judíos podían esperar todavía la protección de Dios, porque estaba la promesa. Pero después que se acabaron los descendientes de David, el pueblo de Israel, sobre todo Judá en este momento, se quedó totalmente sin ninguna promesa. La de Moisés la habían roto y la de David se había extinguido. Y de ahí es donde sale este cántico, fúnebre, porque ya aquí Israel perdió absolutamente todo. No tiene protección ni de la ley ni del pacto de David. Vamos a ver el versículo 2 y 4. Dice así, que nos quedamos que estaba diciendo, dice, ahora es lo que dice el cántico. ¿Qué madre es la tuya? Leona entre leones. Se recostaba entre los leoncillos, alimentaba a sus cachorros, crió a uno de ellos que llegó a hacerse un león joven, aprendió a desgarrar presas y a devorar hombres. Se reunieron contra él las naciones, fue capturado en su propia trampa y lo llevaron con cadenas al país
de Egipto. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. La leona, ¿quién es la leona? La madre de los reyes, la reina, la madre de los príncipes, de los que reinaron en las últimas épocas de Israel. Pero también la leona se puede entender también como Israel o como Jerusalén, la que engendra también los reyes. Se puede tomar de las dos formas. Que la misma Jerusalén que tuvo entre ellas quienes, los leoncillos, todos los hijos de los reyes que habitaron y vivieron en Jerusalén. Por eso algunas personas piensan que la leona tiene que ser una personificación de Judá. Es lo que piensan. Igual que se acuerdan en la profecía de Génesis 49 a Judá, tú eres como un león que se agazapa, pone a Judá también como un león. Por eso es que se puede decir que a lo mejor esta leona no está hablando tanto de una reina, aunque hubieron algunas peores que leonas. ¿Ustedes no se acuerdan una de las peores reinas de Israel, cómo se llamaba? Jezabel. Peor que eso, ni mandándola a hacerse consigo un ser semejante a ese. Pues créanlo o no, los leones eran comunes en Palestina. Eso ahora nos sorprendería lo que vamos a Israel. Los que hemos ido a Israel, ¿ustedes han visto algún león en Israel? En el zoológico. Pero créanlo o no, los leones tuvieron en Israel hasta los cruzados. Hasta 1200 y pico en Israel hubieron leones en los campos. Cuando los cruzados fue cuando se extinguieron los leones en Israel. ¿Y dónde vemos nosotros eso? Que habían leones en Israel. Cuando Sansón mandó al león que le abrió la boca. Por eso hay que decir, Sansón con un león, sí, en Israel había una fauna tremenda en Israel. ¿Cuándo se acabó toda la fauna totalmente en Israel? Con los turcos. Empezó con los cruzados y terminó con los turcos. Los cruzados terminaron los leones porque los leones eran un peligro cuando andaban por las batallas y fueron fáciles de exterminar porque Israel es un lugar muy, muy pequeño, se pueden acorralar. Pero los turcos acabaron con la fauna de Israel. ¿Por qué? Porque los turcos tenían la costumbre de cazar. Y de cazar por deporte. Entonces se pusieron a cazar los animales y acabaron con toda la fauna de Israel. También talaron todos los árboles de Israel para hacerle que el ferrocarril que va a la Meca. En el siglo XIX, los turcos, la madera que se usó para hacer el ferrocarril de Turquía a la Meca fue madera de los bosques de Israel, que Israel estaba lleno de bosques, y acabaron con los bosques de Israel. Pero Israel era un lugar boscoso. Cuando nosotros leemos a Ruth, nos damos cuenta que qué cosa hacía Ruth en los alrededores de Belén. Buscaban espigas de trigo. Todo Belén estaba rodeado de trigales. ¿Y ahora qué es lo que hay alrededor de Belén? De piedra, desierto. Eso se lo deben a los turcos, como pasó en Haití, que en Haití han cortado todos los árboles. ¿Qué pasó con la tierra? Al no tener árboles se puso desértica. Eso fue lo que pasó en Israel. Primero los cruzados, que no hicieron tanto daño como los turcos. Después, por eso, créanlo o no, en esa época, hablar de leones en Palestina era bastante común. Sigue diciendo este cántico que hizo subir uno de los cachorros. Estos se refiere definitivamente, dicen los estudiosos, ¿a quién? A Joacás. ¿Quién era Joacás? El hijo del rey Josías. Joacás era el hijo de Josías, que Jeremías lo menciona en Jeremías 22:10. Joacás, si ustedes se recuerdan o lo leen después, reinó solo unos pocos meses. Fue un interregno que tuvo los babilonios ahí. Joacás reinó en el 609, no pasó del 609 antes de Cristo. Y su reinado fue corto, pero fue brutal. Fue brutal. El reinado de Joacás, si ustedes lo buscan, fue sangriento, tremendamente sangriento en Jerusalén. Joacás tenía un carácter altivo, tenía un carácter cruel, sanguinario. Si ustedes quieren saber cómo era Joacás, pueden buscarlo en Segunda de Reyes 23, 30 al 32. Segunda de Reyes 23, del 30 al 32. O sea, ya tienen que saber que este cántico y esta época se desarrolla en qué época histórica. En la época histórica del segundo libro de los Reyes. Es cuando sucede eso, por eso podemos encontrarlo ahí. Y sigue diciendo que se lo llevaron con grilletes a la tierra de Egipto. ¿Se recuerdan? El rey Joacás
de Judá fue llevado prisionero a Egipto en el año 609. Eso lo pueden ver en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 31. Tuvo un reinado de 3 meses y de ahí fue llevado a Egipto preso por la violencia que tenía. Así que ven, la leona puede ser Jerusalén. Este leoncillo que estuvo a cargo de todo esto es el rey Jehoacás. Y dice que fue tomado en una trampa. Lo cazaron como se caza un león, poniendo una trampa. Como cogían la comunidad a los leones, igual que hacen en África, ponían una trampa, porque nadie va a fajarse con un león pecho a pecho. Entonces lo hacían a través de una trampa. Y eso fue lo que el faraón Neocás hizo con Joacás. Le tendió una trampa, lo pueden buscar después en Segunda de Reyes, y se lo llevó a Egipto. Vamos a ver cómo sigue la elegía en el versículo 5 y 7. Dice: cuando la leona vio que confiaba en vano, que su esperanza estaba perdida, tomó a otro de sus cachorros, que llegó a ser un león joven. Andaba entre los leones hasta hacerse un león joven. Aprendió a desgarrar presas y a devorar hombres. Destruyó sus palacios, devastó sus ciudades, y temblaba la tierra y sus habitantes al clamor de sus rugidos. Señor, añada bendición a su palabra. ¿Quién fue este león que vino después de Joacás? Joaquín, el rey Joaquín. No sé si se recuerdan cuando hablamos de Jeremías, hablamos mucho de este rey Joaquín, el rey de Judá, que reinó desde el 609 hasta el 597. Y se recuerdan que yo dije que cada rey que venía era peor que el que se había ido. Por eso que vemos que esto de los presidentes no es nada nuevo. Cada rey que venía era peor, y este Joaquín fue tremendamente violento. Por eso vemos que Jerusalén puso un rey, al rey se lo llevaron para Egipto y quisieron puso otro, y el otro, ¿cómo le salió? Peor que el anterior. Dice: otro de sus cachorros era uno de la misma raza y no de la mejor condición de todos los hijos de Joacás, fue que pusieron. Por un tiempo Joaquín pareció que iba a gobernar con poder y con autoridad, pero todo solamente fue bulla. Después volvió a ser tan sanguinario, tan ladrón como el hermano. Por eso que dice que la gente se dejaron engañar por el estruendo de sus rugidos. Él pareció que iba a poner todo en orden, que iba a hacer todo bien, y al contrario hizo exactamente o peor, lo mismo que los anteriores. Que le sirve el sayo, que se los ponga. Seguimos con el 8 al 9. Se aliaron contra él naciones por doquier, tendieron sobre él su red y fue capturado en su fosa. Lo pusieron en una jaula con cadenas y lo llevaron al rey de Babilonia, que lo metió en la prisión para que no volviera a oírse su voz en los montes de Israel. Y ustedes saben ya quién es este que fue llevado a la jaula, el rey Joaquín. El rey Joaquín, que fue el último y el peor de todo esto. Este fue el que cogió Nabucodonosor y se lo llevó para Babilonia con toda su descendencia. Producto de tanta maldad, ya no se podía más con los reyes. Los reyes de Judá habían degenerado tanto que ya no se podía más con la maldad de estos reyes. Pocos reyes de Judá hicieron el bien. Yo creo que 3 o 4 fueron los que hicieron el bien. O sea que, y los de Israel, ni hablar de los del norte. O sea que vemos cómo esa ha sido siempre la tragedia de Israel. Dios le da, y ellos no saben ser fiel a lo que Dios le da. Joaquín fue llevado como prisionero a Babilonia en el año 597 y no volvió jamás, ni nadie volvió a oír hablar de él en los montes de Judá. Si ustedes ven, le estoy dando fechas que se puede comprobar en la historia. Entonces, la Biblia de nosotros también tiene la historia, son hechos que son comprobables: Faraón, los reyes, los ataques, cosas que otras religiones, qué sé yo, el hinduismo no puede. Todos son, podemos decir, poesía lírica, pero no tienen conexión histórica. Por eso la palabra de nosotros, las palabras santas de nosotros, la Biblia está enraizada dentro de la historia y es totalmente comprobable. Hasta en los lugares que mencionan hoy en día se puede comprobar. El detalle posiblemente más notable en toda esta historia hasta ahora es que aquí nos dicen el motivo que tuvo las naciones, porque se recuerda que Babilonia, el ejército no solo era de Babilonia, muchas naciones alrededor de
de Babilonia se unieron con Babilonia, que era el vencedor, para terminar con este rey. Esto es lo que está diciendo los reyes de todos los alrededores, que eran amigos de Judá cuando Judá tenía poder. Cuando llegó el momento que hicieron, se unieron a Babilonia y dejaron solo a Israel. Y sin embargo, el rey Joaquín, ¿en quién tenía puesta su esperanza? En los egipcios y en los reyes que rodeaban a Jerusalén. Lo mismo que lo traicionaron. ¿Se acuerdan? Que lo dijimos que ninguno de ellos puso la confianza en Dios. Todos pusieron la confianza en ejércitos de pueblos que los rodeaban. Y vemos cómo terminó todo esto. Fue llevado a este largo viaje a Babilonia encadenado. O sea que los rugidos de león se cambiaron absolutamente en nada. Podemos decir que esta es una parábola breve donde el Señor deja claro que estos dos reyes de Judá, que eran considerados como grandes líderes, terminaron en nada. ¿Y por qué, siendo tan grandes líderes, terminaron en nada? Porque ignoraron la palabra de Dios. Ignoraron totalmente la palabra de Dios. Pusieron su esperanza ¿en qué? En cosas de la tierra, no en la promesa que tenían. ¿Y eso a dónde los llevó? A la ruina y a la muerte, a los dirigentes y al pueblo entero. Así que también esto tiene una tremenda enseñanza. Ahora, el lamento pasa del león a otra cosa muy común en Israel, que es la viña. La viña, si ustedes ven, es muy común en Israel, en todas las cosas proféticas de Israel. Dice así el 10 y el 11. Tu madre era como una viña plantada junto al agua. Era fértil y frondosa por la abundancia de agua. Se hicieron sus ramas corpulentas, aptas para cetros de gobernantes. Su altura se elevó hasta las nubes y destacaba por su altura y por la cantidad de sus sarmientos. Cambiamos ahora. Primeramente, la madre, ¿quién era? Una leona. Ahora, ¿cuál es el ejemplo que pone de madre de Jerusalén? Una viña. Ezequiel, como le dije, usa esta representación familiar y nacional. Israel, el Señor siempre habla de ello. Hasta Cristo habló de Israel como una viña. ¿Por qué? Porque todo Israel estaba lleno de viñedos. Ya no hay. Lo que hay son los que los judíos han hecho con estos sembrados que han hecho en el desierto nuevo, pero por siglos, hasta que llegó Israel, a estos momentos no hubo viñedos en Israel, porque como le dije, todos fueron pues destruidos. Y los últimos que destruyeron todos fueron los romanos también, cuando destruyeron Jerusalén, que mientras fueron caminando para tomar Jerusalén, fueron arrasando todo lo que encontraron por el camino. Se mataron todos los olivos del monte de los olivos, y nada más que quedaron 5 o 6. Pero todo el monte de los olivos era un olivar desde abajo hasta la punta de arriba. Debe ser algo verdaderamente precioso ver aquello. Y por eso cuando dice que Israel era una viña, pone que era un reino fructífero. Era un reino que daba fruto. ¿Por qué? Porque la viña siempre da fruto. Y no es difícil de trabajar. ¿Qué es lo más importante para que una viña dé fruto? Que quede el tocón del medio. Eso le dicen tocón, es la rama del medio. Eso, lo único que hay que cuidar es el tocón ese. ¿Por qué? Porque las ramas que se desprenden, los sarmientos, cuando dan la uva, ¿qué pasa? Se secan. Entonces, lo único que tiene que hacer es arrancarla, quemarla y dejar el tocón del medio, sabiendo que cuando llegue la primavera va a volver a florecer. Por eso que era tan fácil de cuidar la viña, y por eso Israel era fácil de cuidar por Dios, si hubiera seguido, ¿qué cosa? Los mandamientos que Dios le había puesto. Por eso Jesús pone como una viña, porque la viña siempre resurge. Cuando le quita las uvas, se queda seca, se queda horrorosa, tú nada más que ves los sarmientos enredados secos y parece que ahí se acabó el asunto. Pero a la temporada siguiente, ¿qué es lo que hace? Vuelve a ponerse verde, vuelve a dar fruto. Por eso que siempre también el Señor lo pone como esperanza del reino de los cielos. Primero simbolizaba Israel tradicionalmente. Isaías, en Isaías 5, del 1 al 7, habló el cántico de la viña. Y Ezequiel, ¿qué nos dice Ezequiel en este momento? Para la viña ya no hay resurgimiento. La viña de Israel
¿qué le pasó? Se acabó. ¿Cuándo se acababa la viña? Cuando cortaban el tronco. Ahí se acababa la viña. Cuando se llevaron Israel para Babilonia, ¿qué fue lo que hicieron? Cortaron el tronco. Por eso es ahora este cántico que está haciendo. Nos dice también que se hizo fuerte para cetros de reyes. Porque en los reinados de David y en el reinado de Salomón, Dios levantó a Israel entre todas las naciones. En estos dos reinados, el cetro del rey de Israel era poderoso. Recuérdense que Israel llegaba hasta los lindes de lo que es hoy Siria. Y hasta el faraón de Egipto le dio una hija de él para casarse con Salomón. Y un faraón de Egipto no le daba una hija a cualquier muerto de hambre que hubiera por los alrededores. El faraón daba sus hijas para hacer enlaces de conveniencia, de negocio, de solidaridad de apoyarse uno entre otros. Y él no iba a buscar apoyo en un reino que no valía la pena. Entonces Israel era un cetro poderoso, porque un cetro hecho con esta viña que Dios regaba. Pero ¿qué pasó? De esa Israel que llegaba desde el mar Mediterráneo hasta la frontera de Siria, ¿qué es lo que quedaba en ese momento? Jerusalén y un poco de tierra alrededor. Todo lo fueron perdiendo. ¿Lo fueron perdiendo por qué? Por no cumplir el pacto de Dios. Y lo vuelvo a recordar, cuando Israel entró a la tierra prometida, pusieron 6 tribus en una montaña y 6 tribus en otra montaña. Las 6 tribus decían: bendito eres si cumples esto y esto y esto y esto, y vas a pasarte esto y esto. ¿Qué decía la otra montaña? Maldito eres si no lo cumples, porque te vas a arruinar. O sea, imagínense, casi 1 millón de personas divididos en 2 mitades, gritando esas cosas uno al otro. Era algo para que nunca se le hubiera olvidado de dónde venía la bendición y de dónde venía la maldición. ¿Y qué hicieron? Desde que cruzaron el Jordán, hicieron todo lo que acarreaba la maldición. Y nosotros seguimos siendo exactamente lo mismo. No se crea que nosotros andamos mucho mejor. Tenemos el Evangelio y cada día metemos una pata detrás de la otra, tanto civilmente como eclesiásticamente. No salimos de una metedura de pata para entrar en la próxima. Y después hacemos lo mismo que Israel. ¿A quién le echamos la culpa después? A Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando pasó tal cosa? Veamos el versículo 12 y 14. Dice: pero fue arrancada con ira, arrojada por tierra, y un viento ardiente agostó sus frutos. Su rama fuerte fue arrancada y se secó. La consumió el fuego. Ahora ha sido plantada en el desierto, en una tierra desolada y sedienta. De sus ramas ha brotado fuego y ha consumido sus sarmientos y sus frutos. No volverá a ver en ella una rama robusta, apta para cetro de gobernantes. Es una elegía, y como una elegía esto ha de servir. Así termina este capítulo de Ezequiel. Llegó un día, dice esta elegía de Ezequiel, este canto fúnebre, llegó un día en que Dios se cansó de bendecir a Israel y de bendecir a sus reyes. Dios esperó por un día que dijo: ya, se agotó la paciencia de Dios. Israel siempre seguía confiando que ellos tenían un pacto con Dios y que nunca hicieran lo que hicieran, le iba a pasar absolutamente nada. Pero cuando Dios se cansa. Y cuando se cansa, nadie encuentra a dónde meterse. Porque Dios llega y alcanza a todos los lugares. ¿Y qué es lo que dice este final de esta elegía? Israel fue derribada por tierra. La viña esta tan bella, que fue lo que hizo, derribada en tierra. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron. ¿Cuáles son sus ramas fuertes? Se los dijo ahorita. El tronco. Mientras hubiera tronco, iba a renacer la vid. Israel era una vid. Israel venía, Dios lo castigaba, le cortaba los sarmientos que hacía al poco tiempo Israel, volvía a florecer.
como igual que los jueces en el desierto. Israel florecía 30 o 40 años como en la época de los jueces, y Israel la volvía a hacer que hacía Dios, cortaba los sarmientos, pero a la próxima generación volvía a florecer, porque ¿qué es lo que quedaba? El tronco, que en este caso está simbolizado por el templo, por la ley y por el rey, por la promesa de Dios a Moisés y la promesa de Dios a David. Así que podemos ver que este tronco era la adoración a Dios en el templo y la justicia que dictaba ¿quién? El rey. La ley, el rey, que dictaba el rey. Mientras tuviera el rey y tuviera la adoración, Israel podía volver ¿a qué? A florecer. Pero llegó un día que Dios se cansó, y ¿qué fue lo que hizo con el rey y con la adoración? Lo cortó. A la vez que cortó la rama, ya no había ninguna posibilidad que Israel volviera a florecer, porque eso florecía del tronco que quedaba. Cuando arrancaban el tronco, quiere decir Israel ya no va a volver a florecer. Por eso es que se llevaron al sumo sacerdote y se llevaron al rey para Babilonia, y ahí murieron los dos. Ahí se acabó el sacerdocio de Aarón, y a partir de ahí no hubieron casi sacerdotes de la rama de Aarón, porque todos se murieron o se confundieron en el exilio, y ya de ahí, ya la casa real de David a través de Salomón, que era la casa legal, se acabó. A partir de ahí ya no hubo reyes en Israel. Porque ustedes dirán, bueno, Herodes es grande. Herodes el grande era un rey, pero era un rey que primero Herodes no era judío. Y segundo, nadie lo puso. ¿Quién lo puso? Roma lo puso obligado, porque Herodes era un canchanchan de los emperadores romanos. Por eso era amigo de los Césares, y por eso que le dieron esa tierra creo que fue Augusto quien le dio esa tierra no sé si fue Augusto o fue Julio César, le dio esa tierra a Herodes. Herodes, se cree que el padre de Herodes era judío, pero que la madre de Herodes no era judía. ¿Y la herencia judía por dónde viene? Por la madre. Luego, entonces los judíos no consideraban a Herodes verdaderamente judío. Por eso es que él se hizo esas fortalezas que se hizo. Una está cerca de, ustedes los que van a Israel se acuerdan que una está cerca de Belén, es el cono ese que parece un volcán truncado, que es el Herodión, que parece un volcán, pero no es un volcán. Adentro lo que hay una ciudad. Entonces ese cono lo hizo Herodes, adentro hizo una ciudad para refugiarse. Otra que hizo, ¿cuál fue? ¿Se recuerdan? Aunque no vamos ya, ¿cuál fue otra fortaleza hizo que es muy famosa? Masada, que nunca puso el pie en Masada. ¿Pero por qué hizo todo eso? Porque no estaba seguro en el trono. Y él hizo todo eso para si un día tener que salir, tenía que ir donde refugiarse. Masada estaba cerca de la tierra de donde es la familia de Herodes, que es por ahí donde está Petra hoy en día. Así que por eso Herodes fue tan sanguinario, porque él tenía miedo, porque él sabía que él no tenía derecho al trono. Él tenía miedo que cualquiera viniera y se lo quitara. Eso fue lo que le dio terror cuando los reyes magos le dijeron que había nacido un nuevo rey. Él entró en pánico porque él sabía que él no era judío. Y por eso hizo el templo, para congraciarse ¿con quién? Con los judíos. Y por eso hizo una Jerusalén tan grandiosa, para congraciarse con los judíos. Pero todavía en esta época que estamos aquí es cuando se acaba el tronco. Se acaba la línea sacerdotal y se acaba la línea real. Se acaba todo. Cuando regresan de Israel, cuando regresan de Babilonia, que yo le dije, el arca no regresó. Regresó todo, pero el arca no regresó. Luego entonces el pacto de Dios se acabó porque no regresó el arca. Y los sacrificios había que hacerlo delante del arca. Y si no había arca, ellos seguían haciendo sacrificios. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Nada, sacrificios vacíos. Cuando el día de la expiación, que ahora viene, dentro de 2 semanas es el Yom Kippur de Israel. En la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba con la sangre detrás de la cortina, que tenía que echarla en la tapa del arca, en el propiciatorio, cuando el sacerdote entraba, ¿qué es lo que había? Nada. ¿Dónde tiraba la sangre? Arriba de la piedra donde estaba puesta el arca. Tiraba la sangre en la piedra de fundamento, que le decían también la piedra angular, que era donde el arca estaba puesto arriba de esa piedra. Y eso es un simbolismo, porque primero la sangre del perdón, donde caía sobre los mandamientos de Dios, que estaban ¿dónde? En el arca, sobre el pacto.
cubría los pecados contra los mandamientos de la sangre que simbolizaba al pueblo de Israel. Ahora, ¿sobre qué caía? Sobre una piedra. No tenía absolutamente. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Israel se había vuelto como ¿qué? Como una piedra. Ya no había ley. Ellos eran pura piedra. Y ellos insistieron en el culto, y los romanos tuvieron que venir y arrasar hasta el piso del templo para que ellos terminaran de seguir dando culto. Porque ellos se afianzaron. Pero podemos decir que, como se lo dije cuando hicimos Reyes y Jeremías, en este punto es cuando el Israel del pacto, ¿qué pasó? Se acabó. Y después de ahí se desarrolla hasta ahora, eso es otro tema, el judaísmo pasó de ser mosaico a ser talmúdico. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hasta ese momento Israel se guiaba cuando tenía gana y lo encontraba. ¿Por quién? Por la Torá, que es la ley de Moisés. A partir de Babilonia, los judíos no le prestan tanto atención a la ley de Moisés como al Talmud, porque el Talmud se empieza a escribir en Babilonia. ¿Y qué cosa es el Talmud? El Talmud es podemos decir, el Talmud es no una recopilación, es una serie de estudios que hacen los rabinos sobre la ley de Moisés, pero ellos lo interpretan a la forma de ellos. Y en el Talmud se metió muchas cosas paganas de Babilonia, como ¿cómo se llama la vaina esta que anda ahora de moda por ahí? Que se pone en el cordelito, la cábala, y todo eso se metió. ¿Por qué? Porque se contaminó el Talmud, la enseñanza de Moisés en Babilonia. ¿Con qué se contaminó? Con el paganismo y a partir de ese momento hasta el día de hoy, el judaísmo no es mosaico, el judaísmo es talmúdico. O hasta el día de hoy los judíos se fijan más en el Talmud que en la Torá. Claro que el Talmud es una explicación ¿de qué? De la Torá, pero una explicación particular de unos sabios. Ustedes van a ver que hasta en la cena pascual, ellos en vez de leer muchos relatos de la Torá, leen pedazos ahora del Talmud. Ellos están totalmente amarrados ahora a la interpretación del Talmud. Y el Talmud, ¿qué le pasó? Se contagió de paganismo. ¿Y por qué? Porque donde estudiaban los sabios, hicieron por primera vez en Babilonia, se estableció y se inventó, ¿qué cosa? La sinagoga. La sinagoga nació en Babilonia. No solo nació, floreció. ¿Por qué floreció? Porque en Israel, en la época de Jesús, la sinagoga no era importante. ¿Qué cosa era lo importante? El templo. Ellos en la sinagoga no pueden adorar, no pueden hacer sacrificios, no pueden recibir perdón de los pecados. ¿Qué cosa era la sinagoga? Solamente una casa de estudio. No de estudio como lo que tenemos nosotros hoy aquí. Eso era la sinagoga hasta el día de hoy. Ellos se reúnen, estudian y hacen algún tipo de oración y ya. Pero no hacen adoración porque no hay sacrificio. O sea, ellos en los pueblos lejanos se reunían, estudiaban, ahí estaba el que le daba los consejos, lo que sea, pero para adorar, para dar culto a Dios, tenían que subir a Jerusalén. El templo se acabó, estaban lejísimos en Babilonia, entonces ¿dónde ellos se refugiaron? En la sinagoga. Ellos no se refugiaron más en el templo, se refugiaron en la sinagoga. Regresaron a Israel, ya la sinagoga estaba implantada como una institución. Cuando vinieron los romanos, destruyeron el templo para siempre. ¿Y a dónde pasó toda la identidad religiosa de Israel? A la sinagoga. Desde el año 33, que los romanos tuvieron el templo hasta hoy, el culto de los judíos es la Torá y es la sinagoga. Pero antes de Jesús el culto era el templo y la adoración. La Torá se estudiaba para saber lo que podías y lo que no podías hacer, pero hoy en día la adoración, ¿quién la ha suplantado? El estudio del Talmud o de la Torá, las halajá, los que hacen las cosas que sacan de la Torá. Por eso ustedes verán que mucho se omite el Talmud hoy en día en el judaísmo. Por eso vemos que lo que hay hoy de judaísmo tiene muy poco que ver con el judaísmo mosaico, muy poco que ver con el judaísmo de antes de Cristo. Podemos decir que después de Babilonia el judaísmo se contaminó. Y los ortodoxos también usan la cabala. Usan la cabala y estudian el Talmud con más furia, estudian el
el Talmud. Claro que ellos dicen que la cabala que ellos estudian no es la cabala que hay por fuera. Dice que ellos estudian una cabala que es espiritual, que la cabala se está vendiendo fuera como una propaganda. Por eso cuando fue Madonna a Israel no la dejaron ir al Muro de los Lamentos, porque dijeron que ella lo que hacía era propagar una falsa cabala, que lo que ella prometía era una cabala que estaba adulterada. Pero no se crean, la cabala de ellos no será tan mala, no, tan falsa como la que está afuera, pero también está basada en numerología y en cosas de... Claro que no es como la de Madonna, por supuesto, pero tampoco tiene que ver nada con la ley mosaica que era pura. No, y no es un chiste, a Madonna no la dejaron ir al Muro de los Lamentos ni a Michael Jackson, lo dejaron entrar. Los judíos respetan mucho su fe. Y Michael Jackson no hace cabala, pero dijeron que si iba Michael Jackson a Muro de los Lamentos, la atención y el show iba a estar centrado y no lo dejaron entrar. Aquí los únicos que permitimos que hagan todo lo que les dé la gana en la iglesia de nosotros, somos nosotros. Que la profanen, que entre quien le dé la gana, somos nosotros. Los demás son extremadamente celosos con su fe. Pero bueno, así andamos y no tenemos... Por eso vemos que la rama grande fue quebrada y los sarmientos se secaron para siempre. Ahora ustedes van a entender por qué Jesús viene y dice, yo soy ¿qué cosa? Yo soy la vid. Yo soy el tronco. Jesús, cuando se refiere a vid, es el tronco. Por eso que Jesús viene y dice, yo soy la vid. La vid que ustedes tenían, ¿qué le pasó? Se murió y se secó. Ahora yo soy la vid. ¿Y ustedes qué son? Mis sarmientos. Pero Jesús se lo recuerdan, pero recuérdense qué pasaba con los sarmientos de la vid. Cuando no dan fruto, ¿qué se hace? Se corta y se quema. Ahora ustedes van a entender por qué es tan importante cuando Jesús dice que es la vid, porque la vid de Israel se secó. Ahora hay una vid nueva, con unos sarmientos nuevos. Esta vid no se va a secar. Pero los sarmientos sí se pueden cortar y echar al fuego. ¿Cuándo? Cuando no dan fruto. Cuando no dan fruto, un sarmiento sin fruto es algo que es totalmente, que no sirve absolutamente para nada. ¿Qué es lo que dice? Que esta planta media muerta la sacaron y la plantaron en el desierto. ¿Qué puede hacer una viña en el desierto? Morirse. Nabucodonosor plantó por política un reinado falso que duró 2 o 3 reyes nada más. Eso es como plantar la viña en el desierto. Ya no estaba plantada en la herencia del reinado de Salomón, estaba plantada en la voluntad de Nabucodonosor. Por eso ponía que Babilonia creció la viña un poco en Babilonia, pero no creció por la ley, creció por la riqueza y por el poderío de Babilonia, pero que ya eso no era el poder que ellos tenían antes. Y lo peor del caso es que el peor daño de esta vid, ¿de dónde vino? No vino de Nabucodonosor. ¿De dónde vino el peor daño de esta vid? De sus propias ramas. Nabucodonosor no fue que acabó con la vid. ¿Quién acabó con la vid? Las ramas. ¿Quién eran las ramas? El pueblo judío. O sea que Nabucodonosor no pudo haber acabado nunca con Israel. Los que acabaron con Israel fueron ellos. Con la iglesia no se puede acabar, pero los que están acabando con la iglesia somos nosotros mismos, no son los de afuera. Fíjate, la historia no se repite. Con lo que tenemos dentro de la iglesia no necesitamos enemigos. Como dijo Benedicto XVI, los peores enemigos de la iglesia hoy en día no están afuera, los peores enemigos de la iglesia están adentro. Porque los de afuera tú los detectas enseguida y sabes que son enemigos, pero los de adentro se la pasan de amigos tuyos, esos son los peores. O sea que la viña de Israel no la acabó Nabucodonosor, la acabaron ellos mismos. La iglesia no la sabe acabar porque el tocón de la iglesia, el tronco de la iglesia no se va a secar, que es Cristo. Pero muchas ramas se van a secar y se van a caer y van a ser quemadas. Y eso no va a ser porque los protestantes, porque los comunistas no le echen abono a la mata, va a ser por culpa de nosotros mismos, porque el tronco de nosotros no necesita abono de nadie, porque es ¿quién? Cristo. Así que mira cómo se puede sacar todo esto que vivió Israel es extraordinariamente parecido a lo que vivimos nosotros. Así fue la casa
de Jerusalén real, y la misma Jerusalén fue la causa de su propia destrucción. Todo lo que cayó sobre ellos, la causa no fue Nabucodonosor. Nabucodonosor fue la consecuencia, pero la causa fueron ellos mismos. Sedequías fue el último de los reyes del linaje de David. Con Sedequías se terminó, no diríamos que el linaje de David, podemos decir mejor el linaje de Salomón. ¿Hasta cuándo se estableció de nuevo el linaje de David? ¿Cuándo se estableció de nuevo el linaje de David? Con Jesús. Cuando llegó Jesús se restablece el linaje de David. Ya no por la rama seca, sino por la rama de ¿quién? De Natán. Por la rama de Natán, que no tuvo maldición y que no tuvo nada que ver con este desastre que causó en Israel, todo lo que hicieron ellos. Y todo esto terminó cuando Sedequías se rebeló contra Babilonia, que fue la última de todas las insensateces de Sedequías. ¿Se acuerdan que Jeremías le decía, no te rebeles, ahora que está, ¿qué es lo que tienes que hacer? Contemporiza. Pero él, cuando tenía que ser fuerte, no lo fue. Y cuando debía contemporizar, ¿qué fue lo que hizo? Quiso ser fuerte. Eso es la gente que no tiene discernimiento, que siempre está haciendo las cosas cuando no las tiene que hacer. Eso le pasó a Saúl. Saúl fue elegido rey. ¿Se acuerdan de Saúl? Saúl fue elegido rey y Saúl no quería ser rey. ¿Cuánto hizo Saúl para que no lo ungieran rey? Se escondió entre las mulas cuando lo estaban buscando, no lo podían encontrar, estaba escondido. Después, cuando fue ungido a la cañona prácticamente, no quería ser rey. Entonces, cuando Dios le dijo, ya tú no eres rey, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo Saúl? Entonces quiso ser rey, cuando ya no tenía chance de ser rey. ¿Y a dónde lo llevó? A la muerte de él y de toda su familia. Y eso nos pasa a nosotros. Muchas veces, mientras tenemos la oportunidad de hacer algo, no lo hacemos. ¿Y cuándo queremos hacerlo? Cuando ya no tenemos la oportunidad. Entonces, para que vea cómo el mundo verdaderamente no cambia. Sedequías fue así. Sedequías, cuando tenía que luchar, no luchó. Y cuando tenía que contemporizar, no contemporizó. Y ahí, por eso vemos que estas dos parábolas describen proféticamente, son parábolas, esto es una elegía, esto es parábola, esto es profecía, porque todo esto la da Ezequiel, todavía no han llegado a pasar todo. Este es el primer exilio donde está, todavía Joaquín no ha salido ni nada de eso. Por eso es curioso que este capítulo 19 es profecía, es parábola y es elegías. Son las tres cosas. Pocos capítulos de la Biblia tienen estas tres características. Es un mensaje de lamento por la destrucción. De la destrucción ya estaba. Solamente tenía que venir Nabucodonosor a terminarla. La destrucción, porque ¿dónde comenzó la destrucción? Dentro de la misma Jerusalén, dentro del mismo Israel. Si la nación de Israel hubiera obedecido a Dios, ¿a dónde no hubiera llegado a ser? A lo mejor fuera la nación que dominara el mundo hoy enteramente, si hubiera obedecido a Dios. Tuvo la oportunidad, pero no lo supo aprovechar. O sea que es una buena lección para todos nosotros. Vamos a hacer la colecta. Termino aquí porque Jorge me dice que siempre diga que terminamos, porque si no parece que me va a seguir la clase, y no, la clase termina aquí. Por eso terminamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.